En este video analizaremos mediante un ejemplo el tema de pruebas de hipótesis para la media poblacional, cuando se desconoce la desviación estándar. Por consiguiente, debemos basarnos en estudios previos o calcularse por medio de la desviación estándar de la muestra para estimar la desviación estándar poblacional. El ejemplo nos dice: la longitud media de una pequeña barra de contrapeso es de 43 milímetros. Al supervisor de producción le preocupa que hayan cambiado los ajustes de la máquina de producción de barras. Solicita una investigación al departamento de ingeniería, que selecciona una muestra aleatoria de 12 barras y las mide. Los resultados aparecen enseguida, expresados en milímetros. Lo que observamos es la longitud de las barras en milímetros de esta muestra de 12 barras. Podemos observar que se obtuvieron varias mediciones diferentes de 43 milímetros. La pregunta que nos hace el ejercicio es la siguiente: ¿es razonable concluir que cambió la longitud media de las barras? Y nos piden utilizar un nivel de significancia de 0.02. Vamos a aplicar el procedimiento de los 5 pasos para pruebas de hipótesis. Paso número 1. Formule las hipótesis nula y alternativa. ¿Cómo se determinan estas hipótesis? Bueno, deben saber que la hipótesis nula utiliza los símbolos de igualdad: igual, mayor o igual que, o menor o igual que. En contraste, la hipótesis alternativa siempre incluye un símbolo de desigualdad, diferente de, mayor que o menor que. Y debemos considerar que la prueba plantea un cambio, es decir, una diferencia, aquí está la clave, con respecto a la longitud media de las barras, y la hipótesis que contiene el símbolo de diferente de es la hipótesis alternativa y se expresa de la siguiente manera: H subíndice A es que la media poblacional mu es diferente de 43 milímetros. Entonces, la hipótesis nula será lo opuesto a la alternativa, por lo que llevará el símbolo igual y se expresa de la siguiente manera: H subíndice 0 es que la media poblacional mu es igual a 43 milímetros. La hipótesis nula H subíndice 0 consiste en que la media poblacional es igual a 43 milímetros. La hipótesis alternativa H subíndice A consiste en que la media poblacional es diferente de 43 milímetros. Pasamos al paso número 2. Seleccione el nivel de significancia. El nivel de significancia, también conocido como alfa, es de 0.02. ¿Pero qué es el nivel de significancia? Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera y no debe ser rechazada, por lo que se estaría cometiendo un error, y la probabilidad de cometer este error es de 2%, es decir, 2 de cada 100 casos, que en decimales es de 0.02. Paso número 3. Seleccione el estadístico de prueba. En este caso, el estadístico de prueba es la distribución T, que es la fórmula que se muestra. Más adelante la vamos a retomar. Paso número 4. Formule la regla de decisión. En las pruebas de hipótesis, la regla de decisión requiere determinar un número que separe la región donde no se rechaza la hipótesis nula de la región de rechazo. Vamos a realizar la gráfica de la distribución T. Esta prueba es de 2 colas y el símbolo de diferente de en la hipótesis alternativa nos señala que la prueba es de 2 colas, en donde deben estar las regiones de rechazo. Les voy a mencionar algo rápido. En este ejemplo, el símbolo en la hipótesis alternativa es diferente de, y por ello la prueba es de 2 colas. Pero en aquellos casos donde la hipótesis alternativa contenga el símbolo menor que, como si este fuera una flecha, nos señalaría que la región de rechazo de la hipótesis nula estaría en la cola izquierda de la distribución T, y si el símbolo fuera mayor que, nos señalaría hacia el lado derecho, y la región de rechazo estaría únicamente en la cola derecha de la distribución T. Vamos a continuar con el ejemplo. El área sombreada en ambas colas es la región de rechazo de la hipótesis nula, y su valor es el valor de alfa, que es el nivel de significancia de 0.01, porque como es una prueba de 2 colas, el valor de alfa de 0.02 que nos indica el ejercicio en el paso 2 se debe dividir entre 2. Hay un número que separa la región de rechazo de la de no rechazo. Este número se le denomina valor crítico. Los valores críticos de T aparecen en la tabla de la distribución T de Student. Necesitamos conocer los grados de libertad, que es el total de observaciones de la muestra menos el número de poblaciones muestreadas. Tenemos 12 muestras
que representan una población, lo cual se escribe grados de libertad igual n-1 igual a 12 menos 1 igual a 11 grados de libertad. Con esta información vamos a nuestra tabla. Esta es una parte de la tabla. La tabla completa la podrán descargar en el enlace que se encuentra en la descripción de este video. Primero localice la región de grados de libertad adecuados, 11 grados de libertad. Buscamos el número 11. Luego determine si la prueba es de una o de dos colas. En este caso es una prueba de dos colas, así que busque la sección de la tabla rotulada de dos colas. Localice la columna con el nivel de significancia elegido. En este ejemplo, el nivel de significancia es de 0.02, el mencionado en el paso 2. El valor que se intercepta es el valor crítico de 2.718. Colocaremos este valor crítico en la gráfica. Llevará el signo negativo en el lado izquierdo de la distribución y será positivo del lado derecho de la distribución, debido a que los valores que se encuentran del 0 a la izquierda de la distribución son valores negativos y los valores al lado derecho son positivos. La regla de decisión será rechazar la hipótesis nula si el valor t es menor al valor crítico. En contraste, no rechazar la hipótesis nula si el valor t es mayor o igual que el valor crítico. Para conocer el valor t, iremos al paso 5. Se toma una decisión y se interpretan los resultados. Calcule el estadístico de prueba de la distribución t, visto en el paso 3. X barra es la media muestral, la media poblacional, S es la desviación estándar muestral y N es el número de observaciones muestrales. Para obtener la media y la desviación estándar muestral de las observaciones, vamos a realizar lo siguiente. En una tabla vamos a colocar en la primera fila los datos obtenidos de la muestra. Estos datos serán X. Recuerden que están en milímetros. Los vamos a sumar y obtenemos un resultado de 498. Para obtener la media, X barra, vamos a dividir 498 entre el número de observaciones de la muestra, que son 12. Esta división nos da como resultado una media o promedio de 41.5 milímetros. Ahora, vamos a realizar la desviación estándar muestral, que es la fórmula que se muestra a continuación. En la segunda columna, el valor de X le vamos a restar la media de 41.5. Para la primera observación sería 42 menos 41.5. Obtenemos de resultado 0.5. Esta misma operación la vamos a repetir con los datos siguientes. En la tercera columna y última haremos lo siguiente. Vamos a elevar al cuadrado los datos obtenidos en la columna anterior. Por ejemplo, 0.5 al cuadrado igual a 0.25. Esta misma operación la vamos a repetir con los datos siguientes. Sumamos y obtenemos 35. Este valor lo colocamos dentro de la raíz en la parte superior de la división, entre n, que es el número de observaciones, que en este ejemplo es 12, menos 1. Realizamos esta operación y obtenemos una desviación estándar muestral de 1.784. Sustituimos los valores en la fórmula. X barra es igual a 41.5 milímetros menos la media poblacional de 43 milímetros. Este último dato viene en el enunciado del ejercicio. Recuerden que mencionaba la media de una pequeña barra de contrapeso es de 43 milímetros, haciendo referencia a la media poblacional. La desviación estándar muestral es de 1.784 entre raíz de 12. El resultado de la resta en la parte superior es de menos 1.5 entre el resultado de la parte inferior de 0.515. Esta división nos da como resultado menos 2.913. Este resultado es el valor t y lo ubicaremos en el lado izquierdo en la gráfica de la distribución, que es el lado donde van los valores negativos, después del valor crítico de menos 2.718 y estaría en la región de rechazo de la cola izquierda. Retomando la regla de rechazo, la hipótesis nula con los valores ya obtenidos nos dice que rechaza la hipótesis nula si menos 2.913 es menor que menos 2.718. La respuesta es sí. Por esta razón, la hipótesis nula se rechaza con el nivel de significancia de 0.02. Se concluye que la media poblacional no es de 43 milímetros, como se mencionaba en el enunciado de este ejercicio.
la máquina está fuera de control y necesita algunos ajustes. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. Si te gustó este contenido, no hay mejor manera de agradecérmelo que suscribiéndote al canal, regalándome un like, compartiendo, dejando un comentario. Sería un apoyo invaluable para mí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.